Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Le habla el reverendo Josué Irión. Muchísimas gracias por una vez más estar con nosotros. Damos en mi persona, deseamos agradecerles de corazón por su amabilidad, disponibilidad, atención y cariño en estar con nosotros al oír la palabra de Dios juntamente con su familia. Abra por favor la Biblia, la palabra del Señor en Marcos capítulo 11, de los versículos 22 a 24. Este mensaje se llama Crea y tu respuesta vendrá. Crea y vendrá tu respuesta. Cree en Dios y cree en su palabra. Y a su tiempo, Él contestará su oración. Marcos 11, 22 a 24. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Los expertos dicen que el original griego es tener la fe de Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. El monte aquí no es un monte natural, físico, sino son problemas, dificultades, desafíos. Y algo muy importante que en un solo versículo Jesús dice muchas veces la palabra digo, dijere, dice, diga. En los dos versículos Él dice 5 veces la palabra os digo, el que dijere, dice, diga. Por lo tanto, es importante lo que usted dice. Jesús dijo bien claro que usted no debe dudar. Usted debe creer, porque Él dice, porque os digo, el que dijere, si no creyere, será hecho lo que dice, lo que diga. Por lo tanto os digo que lo que pidiereis en oración, creed que lo recibiréis y os vendrá. Usted tiene que creer, usted tiene que tomar pose de la palabra de Dios y creer en fe, que lo que Él ha dicho en la palabra de Dios, lo va a hacer. Si no es hoy, es mañana. Si no es mañana, es la semana que viene. Si no, el mes que viene, el año que viene, o cuando Él desea contestar. Porque Dios tiene un tiempo para todas las cosas. Y a través de las pruebas, luchas, tribulaciones, enfermedades, Él nos madura nuestro carácter para que podamos estar arraigados y firmes en Cristo. Lo que usted dice tiene una conexión muy grande con lo que usted cree. Jesús dijo 5 veces en 2 versículos, os digo, dijere, el que dice. Entonces es muy importante que usted crea en lo que usted habla en la palabra de Dios. Romanos 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para la salvación. Usted cree en su corazón y confiesa con su boca que Jesús es el Señor para la salvación. Y el principio es el mismo cuando usted cree y confiesa y habla para la sanidad o cualquier otra cosa que usted quiere recibir. No hay conflicto ninguno. Si creemos con el corazón y confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor para la salvación, usted cree en el corazón y usted confiesa. Creo en la palabra, sea sanidad, sea necesidad financiera, necesidad en su matrimonio, sus hijos, trabajo, salud. Dice lo que usted dice. Os digo, dijere, el que dice. Entonces está escrito en la palabra de Dios que usted tiene que creer, confesar lo que está en la palabra de Dios. No es pensamiento positivo, no es confesión positiva. No, es creer en lo que está en la palabra. Creer lo que está escrito en la palabra. ¿Por qué? Porque el Salmo 116, versículo 10 dice, creí, por lo tanto hablé. Creí, por lo tanto confesé. Están afligidos en gran manera. Usted cree y usted dice. Usted habla en fe la palabra de Dios y lo que usted cree y lo que usted dice, esto vendrá a usted. Palabras tienen poder. Vas a usted leer Proverbios capítulo 18 y usted verás que la vida y la muerte están en el poder de la lengua.
Entonces usted tiene mucho cuidado. Tenga mucho cuidado. Debemos tener cuidado de lo que usted dice. Usted habla dos cosas diferentes. O usted habla vida o usted habla muerte. No hay nada en el medio, nada neutro. Usted habla vida o muerte. Entonces, antes de usted hablar, usted tiene que pensar, por lo que usted dice tiene poder. En el mundo espiritual, palabras tienen efecto en el mundo espiritual. Entonces, usted tiene que tener cuidado de lo que usted dice, tu esposa, tus hijos, tu familia, ministerio. Entonces, usted cree y usted habla de acuerdo a la palabra de Dios. Hay una fe que trae la respuesta divina a su vida. Y es una fe basada en el conocimiento de Dios, de la palabra de Dios. Si usted tiene a Dios, el conocimiento de Dios, usted tendrá fe. Si usted no tiene el conocimiento de Dios, usted no tendrá fe. ¿Por qué? Porque Hebreos 12 dice bien claro, Cristo es el autor y consumador de la fe. A veces evangelizamos a las personas que no conocen al Señor en la calle o al lado del avión, en cualquier lugar. La persona dice, yo tengo fe. No, la persona no tiene fe. Porque la persona, si no tiene Cristo, no tiene fe. Cristo es el autor y consumador de la fe. La fe del Antiguo Testamento era una fe basada en obediencia. La fe del Nuevo Testamento es basada en el conocimiento de la palabra de Dios en Cristo. Él es el autor y consumador de la fe. ¿Y cuál es la diferencia de una fe pequeña versus una gran fe o una fe grande? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que la fe pequeña duda un poco o mucho de la palabra de Dios. La fe pequeña dice a lo mejor, quizás, tal vez, tiene un plan B en caso que no funciona lo que está escrito para Dios. Pero la gran fe o una fe grande dice, yo creo en la palabra de Dios, lo que Dios ha dicho. Y si Él ha dicho, lo creo y lo dejo por sentado. Es verdad. Esa es la diferencia de una fe pequeña y de una gran fe. Depende de lo que usted cree y lo que usted conoce de ese Dios todopoderoso. El tamaño de tu fe es el tamaño de tu Dios. El tamaño de tu Dios es el tamaño de tu fe. Y es en el conocimiento de Dios que se puede adquirir fe. No hay otra manera. El Salmo 122 y versículo 6 dice, pedid por la paz a Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Pedir en hebreo es sha'al, que es orar, averiguar, solicitar, desear, demandar. Sha'al no es la palabra común utilizada para orar, pero sugiere pedir o averiguar acerca de alguna cosa. Nosotros los cristianos siempre tenemos algo que pedir y estamos a la espera de la respuesta de Dios. Y esperar en el Señor es la parte más difícil, porque esperar requiere paciencia, carácter. Requiere nosotros permanecer en fe, en determinación, perseverancia. Requiere lo que es de nuestra parte, madurez. El Salmo 25, versículos 3a y 5c dice, ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti serán confundidos. En ti he esperado todo el día, decía David. Entonces nosotros tenemos que esperar en ese Dios extraordinario, que Él te va a contestar. Esperar es lo más difícil. Creemos que hay un solo Dios, que Él es todopoderoso, que Él es omnisciente, omnividente, omnipresente. Entonces ponga esa palabra en su corazón. Dios sabe todo, tiene todo el poder, ve todo y está en todos los lugares. Entonces creemos en un Dios en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que bien claramente las Escrituras hablan y lo definen. Entonces, si usted ora al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, usted va a obtener lo que usted está esperando. Usted tiene que creer en el poder y en la autoridad de lo que está escrito. ¿Por qué? Porque Hebreos 11:6 nos afirma, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, o sea, que Él existe y que Él es galardonador, o sea, recompensador de los que le buscan. Si usted no es cristiano y si usted no conoce al Señor, Él quiere, Él desea, Él anhela salvar tu vida, transformar tu corazón.
transformar tu ser, tu familia, tus hijos, salvarte, traerte gozo, paz, felicidad en su corazón que usted no puede encontrar en ningún otro lado excepto en Cristo Jesús. Entonces, y si usted es cristiano, pero usted no cree en lo que la palabra de Dios dice, nosotros entonces estamos llamando a Dios de mentiroso, porque Él dijo en la palabra de Dios que sí lo puede hacer y nosotros no creemos. Entonces usted tiene que creer a la palabra de Dios, creer que lo que Él ha dicho, así será. Cuando no creemos, estamos diciendo que Dios no es verdadero. En la Biblia dice que Dios es verdad y que Dios no es hombre para mentir. Entonces ponga esa palabra en su corazón. Usted tiene que creer a Dios y creer en la palabra de Dios que es verdad lo que Él ha dicho en su palabra. Entonces, en primer lugar, crea en Dios o a Dios y tu respuesta vendrá o vendrá tu respuesta. Hebreos 11:6 que hemos hablado de sin fe es imposible agradar a Dios. Si usted llega a Él sin fe, si usted no cree lo que Él ha dicho, ¿cómo Él te va a contestar? Porque es necesario que el que se acerca a Él, o sea, cualquier persona, usted, yo o cualquier persona, a Dios crea que le hay, o sea, que Él existe, que Él es real y que Él te recompensa a aquellos que le buscan. Te contesta, te bendice. Durante la prueba de Job, él se defendió, él se justificó, él acusó a Dios en el problema que él pasó. Y yo escribí un libro sobre ese sufrimiento, la restauración de Job, pero él nunca dejó de creer en un Dios todopoderoso. Eso conmueve el corazón de Dios, que no importa la prueba, la lucha, la tribulación, la enfermedad y la necesidad que usted tenga, usted persevera en fe. Eso conmueve el corazón de Dios, porque usted cree en el medio del problema que Él es real, que Él está vivo y que su palabra dice lo que Él dice que Él es. Cierto día un profesor universitario ateo retó a sus alumnos con esa pregunta: ¿Dios creó todo lo que existe? Un estudiante osadamente contestó: sí, lo hizo. ¿Dios creó todo?, insistió el profesor, y dijo el estudiante: sí, todo. Si Dios creó todo, dijo el profesor ateo, entonces Dios hizo el mal, porque el mal existe bajo el precepto de que las obras de los hombres son malas, y eso es un reflejo de quién somos. Entonces, si fuimos creados por Dios, por lo tanto Él es malo, añadió el docente. Dios no creó el mal. El mal fue creado por el diablo, Lucifer, que fue echado del cielo. Vas a leer Isaías capítulo 14 y Ezequiel capítulo 28. El mal se originó en el diablo. Dios es bueno, dice la palabra de Dios. Entonces, decir que Dios es el creador del mal es una persona que no conoce la palabra de Dios, que no conoce, que no lee, que no ha estudiado las Escrituras. El estudiante se quedó callado ante tal afirmación que dijo el profesor que Dios era malo. Y feliz ese ateo se jactaba de una vez más haber probado que la fe cristiana era un mito y que Dios no existía. Pero otro estudiante levantó su mano, un joven, y dijo: profesor, ¿puedo hacerte 3 preguntas? Por supuesto, dijo el profesor. Primero, dígame, preguntó el estudiante al profesor, ¿existe el frío? ¿Qué pregunta es esa?, dijo el profesor. Claro que existe frío. ¿Usted nunca ha tenido frío? El muchacho contestó: de hecho, señor, el frío no existe. Según las leyes de la física, lo que consideramos frío en realidad es la ausencia del calor. Todo cuerpo o objeto es susceptible de estudio cuando transmite energía. El calor es lo que hace que dicho cuerpo transmita energía. El cero absoluto es la ausencia total y absoluta del calor, pues todos los cuerpos se vuelven inertes, incapaces de reaccionar, pero el frío no existe. Hemos creado ese término para describir cómo nos sentimos si no tenemos calor. El profesor, el docente ateo, se quedó callado y no pudo responder. Segundo, dijo el estudiante: digan, profesor, ¿existe la oscuridad? Por supuesto, dijo el profesor. Nuevamente usted se equivoca, dijo el joven. De hecho, señor, la oscuridad tampoco existe. La oscuridad es en realidad la ausencia de la luz.
Usted puede estudiar la luz, pero la oscuridad no. Un simple rayo de luz rasga las tinieblas e ilumina la superficie donde termina el haz de luz. ¿Cómo se puede saber qué tan oscuro es un espacio determinado?, preguntó el estudiante al profesor. En base a la cantidad de luz presente en ese espacio. ¿No es así, profesor? La oscuridad es el término que se usa para describir la ausencia de luz. Y el estudiante concluyó su intervención diciendo: tercero, diga, profesor, ¿existe el mal? Por supuesto, dijo el ateo. Profesor, claro que existe, como lo mencioné al principio, respondió. Vemos crímenes, violaciones, robos, violencia en todo el mundo y eso es el mal. A lo que el joven contestó: nuevamente usted se equivoca, señor. El mal no existe, o al menos no existe por sí mismo. El mal es simplemente la ausencia de Dios. Es igual a los casos anteriores que le pregunté el mal si era un término que los hombres crearon para describir la ausencia de Dios. Claro que lo es. Dios no creó el mal. El mal está en los corazones de los hombres porque ellos no tienen a Dios. No es como la fe o el amor que existen, como existe el calor y la luz. El mal es el resultado de que la humanidad no tenga a Dios presente en sus corazones, sus acciones, sus actitudes, sus pensamientos. Es como el frío cuando no hay calor o la oscuridad cuando no hay luz. Entonces el profesor, al escuchar esa explicación, se sentó calladamente y humillado delante de sus estudiantes. El nombre de este joven valiente era Albert Einstein, el gran físico alemán, que dio testimonio de Dios, de la existencia de Dios y del poder de Dios. Usted tiene que creer en fe, que lo que dice la palabra de Dios, lo que dice las Escrituras, es lo que está escrito. Y esta es la verdad. Entonces, en segundo lugar y último, cree en la palabra de Dios, o a la palabra de Dios, y tu respuesta vendrá, o vendrá tu respuesta. Porque la palabra es inspirada por Dios, es inerrante, o sea, no contiene error, y la palabra es infalible, la infalibilidad de la palabra de Dios. La palabra de Dios es única, no es palabra de hombres, es palabra de Dios. Entonces usted tiene que creer en la palabra de Dios. 1 Tesalonicenses 2:13 dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino lo que es en verdad, según es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros. ¿Actúa en qué? Creando fe en tu corazón. Porque cuando lees y crees la palabra de Dios, ella crea fe en tu corazón para esperar la respuesta que usted desea. Para que usted reciba de Dios la respuesta que usted está esperando, como Einstein, que dio testimonio del poder divino y del poder de Dios. Ese gran científico que recibió la sabiduría de Dios es porque él creyó y confesó su existencia. Usted cree y usted habla del poder de Dios. Para nosotros los cristianos no basta con creer en Él. Debemos conocerlo, conocer a Dios. Dios es lo que Él dice que Él es y está en las Escrituras. El Señor Jesús dijo en Juan 17:3: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti como el Dios verdadero, el único y verdadero Dios, y a Jesucristo del cual has enviado. ¿Y cómo podemos conocerle? Estudiando las Escrituras, estudiando la palabra de Dios. Usted no puede tener fe si usted no conoce las Escrituras. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios afirma bien claro que para usted recibir la respuesta, usted tiene que basar su fe en Romanos 17, que afirma: la fe viene por el oír, y por el oír la palabra de Dios. No puede usted tener fe sin tener un conocimiento de la Biblia, de la palabra de Dios. Entonces la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Jesús mismo dijo en Juan 5:39: escudriñad las Escrituras. Escudriñar es leer, es estudiar, es pesquisar, es inquirir, es buscar la palabra de Dios, es meditar en ella, es analizar, es averiguar la palabra de Dios.
es investigar, indagar, analizar, reflexionar, consultar la palabra de Dios, ser capacitado en la palabra de Dios y entender la palabra de Dios. Cuanto más tiempo usted invierta en el estudio de la palabra de Dios, más fe usted tendrá. Porque es leyendo, estudiando y creyendo en la palabra y teniendo fe en el conocimiento de Dios que usted va a crecer en la fe. Si usted viene a Él humildemente como David, Él escuchará su oración y le contestará. Pues el Salmo 27, versículo 7 dice: Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndame. La naturaleza de Dios es contestar. Si usted lo busca, si usted indaga, si usted averigua, Él le va a contestar. Todo niño que desea algo pide a sus padres cuando Él quiere algo. Entonces nosotros tenemos a nuestro Padre Celestial. No tenemos que creer lo que está escrito en su palabra. Por lo tanto, tu respuesta vendrá tu respuesta al creer en Dios o a Dios. Y al creer la palabra de Dios o a la palabra de Dios, la Biblia. Usted tiene que creer en Dios y creer en la palabra de Dios. Entonces tu respuesta, tus oraciones, tus anhelos, vendrá de acuerdo a su perfecta voluntad, a lo que está escrito en la palabra de Dios. Nada más y nada menos. Dios es real con aquellos que le buscan. Dios es real con aquellos que pasan tiempo en su palabra, en la oración, en el ayuno. Dios se revela a aquellos que le buscan. Si usted le busca, usted le va a encontrar. Entonces la fe está basada en la palabra de Dios y la palabra de lo que Dios ha dicho. Lo que Él ha dicho es. Tenemos que dejar por sentado, por hecho, porque Dios es verdad y su palabra es la verdad. Juan 17, Jesús dijo bien claro: tu palabra es verdad. Jesús dijo en Juan 14: yo soy la verdad. Dios es la verdad. Está escrito en inúmeros versículos: Dios es verdad. Su palabra es verdad. Lo que Él ha dicho es verdad. Es la verdad absoluta. Entonces, a lo largo usted tiene que creer a Dios y creer en su palabra. Vamos a orar. Y antes de orar, por favor, después mire esos 5 minutos de este video que habla de nuestros misioneros y de lo que nosotros estamos haciendo al sostener financieramente 72 misioneros en todos los continentes del mundo. Más el Instituto Bíblico que tenemos en la India, que entrena a misioneros, pastores, evangelistas y maestros para alcanzar India para el Señor y las naciones alrededor de India. Muchas gracias por su colaboración. Gracias por su ayuda financiera y muchas gracias por ayudar a nuestros misioneros. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Gracias porque creemos en lo que ella está escrito. La única manera que podemos conocerte a ti es conocer tu palabra. Bendiga, Señor, en el nombre de Cristo, esta palabra en los corazones de mis hermanos y mis hermanas alrededor del mundo del habla hispana y todo aquel que oye la palabra. Salve sus familiares. Restaura sus cuerpos físicos, suple sus necesidades financieras, sus necesidades físicas y sus necesidades emocionales. Señor, habla y cámbialos por el poder de tu palabra. Gracias porque al leer y estudiar tu palabra podemos conocerte. Gracias, Señor. La vida eterna es esta, dijo Juan 17:3. Jesús lo dijo bien claro. Y la vida eterna es esta, que te conozcan a ti como el único y verdadero Dios y a Jesucristo del cual has enviado. Te agradecemos, Señor, por esa palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchas gracias, Señor, por ministrar nuestra vida en ese día. En el nombre de Cristo pedimos y te agradecemos esto. Amén. Muchísimas gracias, mis hermanos, por haber estado con nosotros. Gracias por oír la palabra de Dios. Gracias por su cariño, por su atención, su amabilidad. Ore por nosotros y estaremos orando por ustedes. Bendiciones. Que el Señor les bendiga. Le habla el reverendo Josué Irión. Si ese mensaje, los mensajes anteriores, ha sido de bendición a usted y a su familia, usted puede ayudarnos financieramente a nuestros misioneros y nuestra escuela bíblica que está en la India. El ministerio y mi persona le agradeceríamos de corazón.
tenemos el gran placer de anunciarles que hemos terminado el año 2020 sosteniendo a 64 misioneros y sus familias en todos los continentes del mundo, y ahora son 72 misioneros. Hemos aumentado 8 misioneros más. La pandemia no nos ha detenido durante ese tiempo y hemos distribuido alimentos, medicinas en países y naciones pobres como India, como Bután, como Nepal, como Tailandia, como Birmania. También ayudamos a otros ministerios como Fred Jordan Mission aquí en Los Ángeles, que da comida y ropas a los desamparados en el Skid Row. Un ministerio que hemos conocido en Tailandia cuando fuimos a nuestra cruzada en 2014, Hands to Hands, que saca a las niñas de la prostitución. Estamos ayudando a un ministerio también en San Francisco que se llama Jew for Jesus, que están alcanzando a los judíos para Cristo, y también James Robson de Life Outreach, que hace pozos para dar agua potable a las familias y los niños en África. Y nosotros queremos agradecerles de todo el corazón por personas maduras espiritualmente en Cristo como ustedes, por su sostén financiero. También les pido vuestras oraciones a nuestros misioneros, a esos hombres y mujeres que están en las trincheras de las misiones mundiales. Están en países libres, como también están en países musulmanes, hindúes, budistas, países totalitarios, países socialistas, países comunistas, y ellos arriesgan sus vidas diariamente por Cristo. Toda esta información usted puede entrar en las redes sociales, en el Facebook y en el Instagram, Josué Irión Oficial, y también en el YouTube. Están nuestros mensajes en Josué Irión Canal Oficial. Usted puede ver los nombres de los misioneros, los países y los continentes que ellos están sirviendo al Señor en nuestra página, nuestro sitio web, www.josueirion.org. Muchas gracias por ayudarnos financieramente en nuestro Instituto Bíblico en la India y también lo que es los misioneros. El Instituto Bíblico está entrenando a pastores, misioneros y maestros que están alcanzando Asia para Cristo. La Biblia dice en Lucas 6:38, Jesús lo dijo: dad y se os dará. Usted también puede ayudar a nuestro ministerio ayudando a adquirirnos, por favor, nuestro material, nuestros libros, nuestros DVDs y CDs. Tenemos 15 libros para que usted pueda disfrutar nuevamente con su familia. Y este año saldrá el nuevo libro de mi esposa 2021 que se llamará Refugiados en la Esperanza. Es un devocional de 365 páginas para que usted pueda leer una al día y ser edificado y crecer y madurar en Cristo. Usted puede ayudar a nuestro ministerio de 3 maneras, si Dios pone en su corazón, por supuesto. La primera, usted puede entrar a nuestra página de la internet, nuestro sitio web, y usted puede allí ver los nombres, los países, los continentes que los 72 misioneros están sirviendo al Señor ahora en el año del 2021. Usted puede en cualquier parte del mundo donar una vez o suscribirse para donar automáticamente cada mes. Y usted tendrá todo el control. Usted va a crear su propio profile. Usted puede crear lo que es su propio archivo para poner toda la información que usted necesita. Usted tendrá todo el control de su donación. O sea, usted puede poner su donación, usted puede aumentar, usted puede disminuir, usted puede dejar lo mismo, usted puede quitar. Y es muy fácil, la página está en español. La segunda manera, usted puede enviar una carta a nuestro ministerio, Josué Irión, P.O. Box 768, La Mirada, California 90638, y usted puede ayudarnos financieramente con un cheque o un money order, mandando un giro postal. Aquí también se llama un money order con un giro postal al nombre del ministerio. Porque al final del año usted va a recibir una carta que su ofrenda es deducible de los impuestos federales del IRS. Somos una corporación no lucrativa y una organización exenta de los impuestos federales, llamada por el IRS una 501c3 organización. Entonces usted puede ayudarnos, y cuando usted dona al ministerio, usted puede deducir de los impuestos federales. Y la tercera y la última manera que usted puede donar a nuestro ministerio es usted puede entrar, llamarnos con su teléfono. Usted puede poner el área 562-928-8892
y usted puede llamar y con su tarjeta de crédito usted puede donar a nuestros 72 misioneros que están en todos los continentes del mundo en este año del 2021. Que el Señor le bendiga. Muchísimas gracias por su colaboración a nuestro ministerio, que es sostenido completamente por ofrendas voluntarias de hermanos, colaboradores y sembradores que aman la obra de Dios, las misiones y la salvación de las almas como usted. Usted es una parte muy importante de este ministerio. Usted es una parte vital con su colaboración importantísima y sin usted no podemos hacerlo. Muchísimas gracias y que el Señor le bendiga a usted y su familia. Muchísimas gracias. Me habló el reverendo Josué Dion. Bendiciones.